Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Les había prometido que les iba a grabar un video, así después ustedes lo podían ver desde sus casas, ya que estaban afectados a los que son las prácticas en enfermería, ¿no? Había muchas personas que no podían concurrir a la clase, entonces me pareció que para que nadie pierda la posibilidad y el espacio de tener una clase, poder grabarla y poder también socializar el conocimiento, que eso es lo más importante que tenemos como práctica nosotros los docentes, ¿no? Poder socializar, transferir los saberes y los conocimientos y que nadie quede por fuera de ello, ¿no? Esa es nuestra meta y ese es nuestro objetivo. Por otro lado, ya la clase pasada habíamos empezado, ¿no?, a hablar un poco de lo que son las dimensiones tanto morales como éticas y la importancia que tiene dentro de la enfermería, ¿no? La importancia que tiene la moral, la importancia que tiene la ética a la hora de pensar casos dilemáticos, problemáticos, situaciones que se nos presentan como complejas, como aporéticas, conflictos que aparecen como irresolubles, ¿no? Nosotros les fuimos compartiendo un material que también le va a servir para confeccionar a aquellos que estén en calidad de promoción, ¿sí? Y que estén en calidad de poder rendir, ¿sí? El miércoles 22, ¿sí?, de noviembre, eh, el coloquio integrador de enfermería, ¿no? Le va a servir también para confeccionar estas reflexiones acerca de las preguntas que le hicimos de Amar la Vida, esta película que hablamos, ¿no? Una profesora que estaba enferma de cáncer, un cáncer terminal, ¿no? Y que se somete a estudios experimentales y a una quimioterapia que resulta devastadora, ¿no? Volvíamos a esto, volvíamos a la reflexión y al primero, uno de los primeros textos que vimos, que era el texto de Jean Genoa Boulen. ¿Qué le pasa a una persona cuando se noticia de que está enferma de cáncer? ¿Sí? ¿Qué le pasa? Y veíamos ahí el mito de Perséfone de cómo efectivamente, ¿sí?, aquella persona que tiene la noticia de que tiene una enfermedad muy grave o terminal, siente como todos los cimientos de su piso, ¿sí?, de su vida, podríamos decir, sucumben, ¿sí? Entonces, efectivamente, por esto estaba transitando también la profesora, ¿sí?, doctora en filosofía y letras, cuando recibe su diagnóstico de esta enfermedad terminal. Ahora, también hay preguntas que tienen que ver con una dimensión que tiene que ver con la ética y con la moral. Generalmente cuando nosotros pensamos en la ética y en la moral y en la vida cotidiana, la utilizamos de forma indistinta, ¿sí? Utilizamos estos términos como si significaran lo mismo, pero sin embargo no significan lo mismo, ética y moral, ¿no? Habíamos la clase pasada dicho que efectivamente rigen nuestras conductas, cómo debemos nosotros actuar, rigen en definitiva, ¿sí?, mi comportamiento dentro del espacio social, ¿sí?, mi forma de interactuar con el entorno y con los otros. Vuelvo a repetir esto, mi forma de interactuar con mi entorno y con nosotros, porque efectivamente nosotros somos seres sociales que necesitamos del otro, ¿sí?, que necesitamos efectivamente para poder interactuar dentro de ese espacio social en el que nosotros convivimos. Pero también necesitamos de la moral, pero también necesitamos de la ética, ¿sí? ¿Ustedes se imaginan cómo sería nuestra sociedad si no reinara ningún principio normativo, ético, jurídico, ¿sí?, moral? ¿Cómo serían nuestras conductas? Bueno, lo veíamos con los dilemas, ¿no? Habíamos visto el dilema de Haynes también, ¿no? De que tenía que entrar a robar
a una farmacéutica el producto para salvar a su esposa que estaba con una enfermedad terminal, ¿sí? Que no podía costear los tratamientos ni la medicina, y decide entrar a robar, porque piensa que el bien mayor, ¿sí? Es curar a su mujer, es curar a un otro, ¿sí? Entonces, desde ese lugar justifica su práctica. Después, obviamente, podríamos pensar si robar está bien o está mal. Y ahí entramos en una dimensión que es ética, ¿sí? La filosofía que juzga la cuestión de si está bien o si está mal, ¿sí? Es la reflexión ética y filosófica sobre la moral. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de esta reflexión acerca de las prácticas morales, acerca de lo que nosotros hacemos cotidianamente, si está bien o si está mal, ¿no? Yo creo que les había dicho que ya con Sócrates, o cuando habíamos visto Sócrates, el Critón en verdad, ¿no? Que es de Platón, Sócrates jamás escribió nada, habíamos un poco entrado en la reflexión acerca de cómo debería actuar. ¿Qué se espera de Sócrates? ¿Cómo debería haber actuado Sócrates, ¿sí? Que había sido acusado de corromper a la juventud, ¿sí? Y hacer dudar de los dioses, y se los obligó efectivamente a tomar cicuta, terminando con su vida. Pero ¿cómo debería actuar? Y él dice, yo voy a actuar como un ciudadano de bien, siempre obedeciendo a las leyes, ¿sí? De la polis en la que yo fui criado. Entonces, efectivamente, todos como ciudadanos tenemos que responder ante la ley, ¿sí? Porque ese es el principio normativo, jurídico, que reglamenta todas nuestras prácticas. Todas nuestras prácticas dentro de la sociedad están reglamentadas. Y si no están reglamentadas a través de leyes escritas y precisas, ¿sí? Que las podemos encontrar en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional, ¿sí? Tenemos un montón de otras herramientas que son de índole ética y moral, obviamente relacionada con la filosofía, que rigen nuestras prácticas cotidianas, que nos guían por el camino hacia la rectitud, ¿sí? Hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Entonces, efectivamente los filósofos estaban muy preocupados por esta idea de lo que era el bien común, ¿sí? De lograr el bien común. La justicia social, podríamos decir, ¿no? Lo justo, lo bello, lo hablábamos en clase anterior, estaban muy preocupados por esta cuestión. Hay un filósofo, ¿sí? Que se llama Fernando Savater, ¿bien? Que escribe un libro que se llama Ética para Amador, ¿sí? Amador se llama a su hijo, si bien no tengo mal entendido, donde le da una serie de principios acerca de cómo debería conducirse, mejor dicho, en su vida cotidiana con los demás, con el resto, con la sociedad. ¿Cuáles son las prácticas que se espera? ¿Cuál es el comportamiento que se espera, ¿sí? Para Amador? Entonces Fernando Savater escribe Ética para Amador como diciendo, bueno, estas son una serie de consejos éticos que yo te dejo, ¿sí? Como manual para que vos te puedas desarrollar de la mejor forma posible dentro de la vida cotidiana. Y nos dice Fernando Savater, se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir, ¿sí? En Ética para Amador dice esta frase. Y lo dice en el contexto de que hay que saberes, ¿sí? Que son imprescindibles para la vida. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos saberes que son imprescindibles para la vida? ¿Sí? ¿Cuáles son los necesarios que nosotros debemos adquirir? Con los cuales no se puede vivir. Y entre los saberes posibles existe uno que resulta imprescindible. Y es el saber que algunas cosas nos convienen, ¿sí? Y otras no. Es decir, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece, sobre todo en el ámbito de las relaciones humanas. Por ejemplo, no sé, la mentira destruye la confianza en la palabra tan necesaria para vivir en sociedad y se la entiende como algo malo. Entonces, si pensamos o reflexionamos sobre el hecho de la mentira y el daño que genera, obviamente que la vamos a condenar como una práctica mala, ¿sí? Entonces,
un poco estamos hablando sobre estas cuestiones, sobre estas dimensiones que tienen que ver con lo más esencial en el ser humano, que es poder vivir en comunidad, en común unidad con el otro, ¿sí? Tener relaciones armónicas, pacíficas, que no nos estemos matando unos contra otros, que esto no sea, como decía Hobbes, ¿sí? La guerra de todos contra todos. Entonces, por eso necesitamos principios que arreglen nuestras conductas cotidianas, ¿sí? Por eso necesitamos normas, por eso necesitamos leyes, por eso necesitamos efectivamente recurrir a la ética y a la reflexión sobre la moral, ¿sí? Esto por un lado, ¿no? Y después hay un caso, ¿no? Que nosotros siempre analizamos casos. Dice, un hombre de 69 años, apartado de sus hijos y sin otros parientes vivos, se sometió a un examen físico rutinario para la preparación de un breve y largamente esperado viaje a Australia. El médico sospechó un problema grave y ordenó unas pruebas más exhaustivas, incluyendo más análisis de sangre, detallando una fosfatasa ácida, ¿sí? Un escáner de huesos y una biopsia prostática, ¿sí? Los resultados fueron definitivos. El hombre tenía un cáncer, ¿no? Inoperable e incurable, un pequeño nódulo prostático conocido comúnmente como cáncer de próstata. Bueno, el cáncer no era todavía avanzado y era de crecimiento relativamente lento. Más adelante, después de que la enfermedad hubiese progresado, sería posible ofrecer un buen tratamiento paliativo. Los análisis sanguíneos y radiográficos mostraban que la función renal del paciente era normal. El médico consultó con el urólogo que había realizado la biopsia prostática para confirmar el diagnóstico. El médico había tratado a este paciente durante muchos años y sabía que era frágil en varios sentidos. El hombre era neurótico y tenía una historia establecida de alteraciones psiquiátricas, aunque se desenvolvía bien en la sociedad y sin duda era capaz de pensamiento racional y de toma de decisiones. Habría sufrido recientemente una serie de depresión, ¿sí? Grave, durante la que se comportó irracionalmente e intentó suicidarse. Este episodio se produjo inmediatamente después de la muerte de su mujer, que falleció tras una difícil y prolongada batalla contra el cáncer. Resultaba claro que no se hallaba preparado para afrontar la muerte de su mujer y tuvo que ser hospitalizado por un breve periodo de tiempo después de su intento de suicidio. Justo cuando se estaba recobrando, se le presentó la oportunidad de ir a Australia, que significó para él el primer motivo de entusiasmo en varios años. Este paciente tenía un historial de sufrimiento prolongado y depresión grave, siempre que se le informaba de graves problemas de salud. Se preocupaba excesivamente y a menudo no ejercía un control racional sobre sus deliberaciones y decisiones. Su médico pensó que era prácticamente seguro que la revelación del carcinoma en su frágil estado actual le causaría su comportamiento irracional adicional y le dejaría incapaz de pensar claramente sobre su situación médica. Cuando las pruebas se completaron y se conocieron los resultados, el paciente volvió a ver a su médico. Preguntó nerviosamente, ¿estoy bien? Sin esperar una respuesta, preguntó, no tengo cáncer, ¿verdad? Creyendo que su paciente una vez en Australia no sufría a causa de su trastorno, ni siquiera se daría cuenta de él, el médico le respondió, estás tan bien como hace 10 años. Le dolía afirmar algo tan bruscamente falso, pero creía firmemente que estaba justificado en hacerlo. ¿Sí? Este es un caso extraído de Bumchamp and Children, ¿sí? Principios de la ética biomédica, ¿sí? Y ahora la pregunta que ustedes deben hacer, ¿sí? Es si consideran que la conducta del médico es moralmente justificada. Es mejor decirle al enfermero, ¿sí? Al enfermo de cáncer sobre su incurable verdad, sobre su estado, o se lo debe engañar para que pase sin angustia sus últimos días. Recuerden, efectivamente, él tenía un cáncer que era terminal, ¿no? Y obviamente el médico, sabiendo de que era una persona depresiva, que sufría efectivamente cuando se le da una noticia de un diagnóstico médico adverso, ¿sí? Decide ocultarle la verdad. Obviamente que podemos decir, está actuando mal. Pero por otro lado, desde otra óptica, podríamos decir, está actuando bien, ¿sí?
Porque si esta persona no se iba a poder curar, lo más lógico, ¿sí? O lo más lógico que suceda es que no le diga nada. Que el tipo se vaya y viva sus últimos meses feliz en Australia. ¿Sí? Esto es la dimensión de lo que nosotros tenemos que tomar real, ¿sí? Cuidado a la hora de notificar e informar a la otra persona. Tenemos que hacer un análisis pormenorizado de las cuestiones y tener en cuenta todos los aspectos. Creo que es algo de lo que hablamos siempre, ¿no? De la importancia de tener, obviamente, todos los recaudos posibles, pero siempre pensando desde una dimensión que tenga que ver con la moral y con la ética. ¿Sí? Vamos precisamente porque obviamente que una de las preguntas que ustedes tienen, obviamente ahí en el coloquio integrador, tiene que ver con la moral y con la ética. Vamos ahí a la ética y la moral. Tenemos un saber acerca de lo que es la ética. Por ejemplo, cuando decimos Carla es una persona ética, Juan no tiene ética, o que debemos comportarnos con ética, ¿sí? Del mismo modo podríamos decir Carla no miente o Juan es corrupto, ¿sí? Que debemos ser honestos y comportarnos correctamente. ¿Sí? También nos sucede que utilizamos los términos ética y moral de manera similar, entendiendo que queremos decir con ello lo mismo. Y no es así. ¿Sí? Estamos en lo cierto, ya que en cuanto a la etimología de la palabra se refieren a lo mismo. Ética proviene del griego, ¿sí? Y moral del latín, y ambas significan costumbre. ¿Sí? Sin embargo, podríamos distinguir por una cuestión académica que la moral, ¿sí? Es un conjunto de principios, normas y valores que se transmiten culturalmente por ser consideradas buenas para llevar una vida justa, ¿sí? Entre otras las normas de no matar o no causar sufrimiento a otros, impedir el daño, ayudar a quienes nos necesitan, decir la verdad, no robar, cumplir las promesas, obedecer la ley, son reglas u obligaciones respetadas prácticamente en todas las sociedades. No hay una sociedad, ¿sí?, que considere que robar está bien. ¿Bien? En cambio la ética, ¿sí?, es una disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas morales. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la moral y la ética son dos niveles de reflexión distintas. La reflexión moral es un saber imprescindible para el recto obrar, esto es lo que decíamos, obrar de acuerdo a la rectitud, espontáneo y acrítico, y se pregunta ¿qué se debe hacer? En cambio, la reflexión ética, ¿sí?, no es imprescindible para el recto obrar, ¿sí?, es una reflexión sistemática y crítica, es filosófica, y su objetivo es identificar y justificar las normas morales más adecuadas. Se pregunta por qué se debe hacer lo que recomienda la norma o reflexión moral. La ética normativa, o que es normativa, intenta reflexionar acerca de lo que es bueno, qué se debe hacer y por qué. ¿Y por qué? ¿Sí? Es decir, los juicios de valor. Y no trata de decirnos cómo son las cosas, los hechos del mundo práctico. ¿Sí? Bien, hasta acá esta cuestión de los dilemas, ¿sí?, de la reflexión entre las diferencias entre lo que es la moral, entre lo que es la ética y para qué nos sirve. La pregunta es ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve nuestra práctica como enfermeros, como futuros enfermeros o enfermeras? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto en la vida cotidiana? Si yo, por ejemplo, me copio en un examen de la universidad, ¿bien? ¿Estoy actuando bien o estoy actuando mal? ¿Es ético lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Se corresponde con lo que se espera de un estudiante? Bueno, es una pregunta. Si yo hago trampa en un examen, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, efectivamente, parte de considerarse una persona adulta y responsable es hacerme cargo de mis actos. O si yo entro a robar, ¿bien?, algo que no es mío, ¿estoy actuando bien? ¿Aporto algo a la sociedad? Todas estas son las preguntas
bajo las cuales nosotros tenemos que reflexionar cuando nos preguntamos por las cuestiones morales, cuando nos preguntamos por las cuestiones éticas que rigen nuestras conductas. ¿Sí? Entonces, esto me parece que es un aporte más a lo que veníamos viendo de los dilemas, ¿sí? Como el dilema de Haynes o el anillo de Giges, de Platón, ¿no? Si yo tuviera la posibilidad de ponerme un anillo, ser invisible, ¿sí? ¿Qué haría? Bueno, esa persona no está atravesada por cuestiones morales, éticas, jurídicas, ni siquiera filosóficas, de cómo debo actuar. Entonces me parece que acá la filosofía también le aporta una mirada ética a lo que es la enfermería, a lo que es, ¿sí? A ustedes, efectivamente, que van a ser futuros enfermeros y enfermeras. La dimensión ética es importante más allá de nuestras profesiones porque nos permite vivir bien. No se trata solamente de vivir, como decía Platón, en el Critón, sino se trata de vivir bien y correctamente, ¿sí? Bajo los criterios de lo que está bien y de lo que está mal, ¿sí? Esto obviamente lo podemos cuestionar porque cada época histórica establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y puede ser que una época haya determinado que una cosa estaba bien y otra que estaba mal. Por ejemplo, lo hablamos muy seguidamente, en la antigua Grecia la homosexualidad, ¿sí? Era considerada natural y algo bueno, el amor se profesaba entre hombres. Sin embargo, ¿sí? En la historia moderna la homosexualidad pasó a ser una enfermedad. Entonces cada época histórica también determina los parámetros bajo los cuales consideramos que algo está bien, que algo está mal, que algo es normal, que algo es bueno, que algo es justo, que algo es bello. ¿Sí? Pese a eso, obviamente que todos sabemos que hay determinadas cuestiones que son moralmente correctas y éticas. ¿Sí? Sabemos que debemos actuar de una manera y no de otra. ¿Sí? Bueno chicos, hasta acá les dejo la reflexión para el día de hoy, ¿no? Pensar estas cuestiones, pensar si el médico actuó bien, ocultándole el diagnóstico. Sí, muchos de ustedes dirán, no, actuó re mal, profesor, le tendría que haber dicho al paciente porque es su juramento hipocrático que ha hecho y que ha realizado y tendría que habérselo dicho. Y otros dirán, no, pero está bien, ¿sí? Le permitió sus últimos meses de vida disfrutarlo en Australia. Bueno, son cuestiones en que cada uno tiene también su perspectiva y enhorabuena que así sea. Cada uno de nosotros va a tener una perspectiva diferente acerca de un mismo fenómeno y eso es lo que nos hace, ¿sí? Tan rico la experiencia del pensamiento. Bueno chicos y chicas, espero que este video les sea de utilidad. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.